primer seminario del ciclo de seminarios de la agroecología. Estos seminarios son organizados desde la REDAE, la Red de Agroecología del INTA, en conjunto con distintas instituciones, organizaciones y técnicos que formamos partes de esta gran red institucional. En este caso, los seminarios van a ser encuentros que durarán 2 horas, se realizarán a partir de este martes 30 de abril y en todos los martes subsiguientes. Este primer seminario se titula Introducción a la Agroecología y los demás seminarios irán abordando distintas temáticas, aspectos, casos reales de prácticas y sistemas agroecológicos que tenemos en nuestro país y procesos que acompañamos desde nuestra institución. A continuación, vamos a dar la palabra al ingeniero César Gramaglia, quien nos podrá contar un poquito más de la génesis y la idea de este ciclo de encuentros. Me parece que César Si no se es ha quedado sin internet. Bueno, no hay ningún problema. Después le damos lugar a César. Vamos a empezar directamente con la presentación que estará a cargo de la ingeniera Laura De Luca y el licenciado Rodrigo Tizón. Laura Bien, es ingeniera agrónoma recibida en la Universidad de La Plata, es máster en agroecología y desarrollo sustentable, otorgado por la Universidad Internacional de Andalucía. Desempeñó funciones como docente e investigadora en la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional del Mar del Plata, e ingresó al INTA para formar parte de lo que es el área de agroecología en el IPAF Región Pampeana. Actualmente sus trabajos abordan todo lo que son sistemas de transición, tanto extensivos como intensivos, hacia las formas de producción agroecológica. Además, forma parte de distintas sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Agroecología y el SOCLA, que es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. La acompañará en esta presentación Rodrigo Tizón. Él es biólogo, tiene una orientación en biodiversidad y realizó trabajos relacionados a lo que es la ecología y biología de distintos pequeños artrópodos en distintos agroecosistemas. Trabaja en el INTA en lo que es investigación, acción participativa, colaborando con distintas experiencias en sistemas de transición agroecológicas. Ha brindado charlas en distintas cuestiones vinculadas a conservación, agroecología, biodiversidad, y actualmente es quien coordina la red de agroecología del INTA. Muchas gracias. A continuación podrán disponer de la presentación. Les pedimos que no entablen diálogos por el chat. Cualquier duda, pregunta, la escriban tanto en el chat de Zoom como aquellos que nos están acompañando por YouTube, y luego, al finalizar la charla, iremos respondiendo todas las inquietudes y consultas que tengan. Muchas gracias y que disfruten la presentación. gracias Ornella. Lo único que necesito es que me habiliten para poder presentar. Muchas gracias, Ornella. Muy claro. No, todavía no estoy habilitada para presentar. Lau, Si me fíjate ahora habilitan, si podés. ahora sí, gracias. Bien, aquí vamos. ¿Se está viendo correctamente? Así es. Perfecto. Bien. Sí, Laura. Bueno, como bien nos presentó Ornella, somos Laura y Rodrigo y vamos a hablar hoy como un marco general de los principales elementos que hacen a la agroecología. Eh, bien, Rodrigo. Bueno,
me dejas arrancar entonces? Te dejo Eh, arrancar a vos. Antes de empezar con la definición de agroecología, los elementos, como decía Laura, por ahí vamos a pasar o a comentar en 5 diapositivas, un poco más, por qué llegamos a hablar de agroecología, por qué surge este nuevo paradigma dentro de las ciencias agronómicas, y ya vamos a ver que no es solamente las ciencias agronómicas, sino que es más complejo, pero se dispara desde una problemática en la producción agropecuaria, desde los 60, 70, con bueno, el advenimiento de la Revolución Verde. La agroecología como disciplina aparece en respuesta a esas problemáticas. Bueno, hay varios autores que ya los vamos a ir viendo a continuación, pero antes podemos mencionar que estas problemáticas de la agricultura se ven reflejados en un concepto que son los límites planetarios, que están desarrollados por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. La Universidad de Estocolmo tiene un centro donde, bueno, han desarrollado estos límites planetarios, que son ni más ni menos que procesos vitales de la Tierra, que si se sienten resentidos, bueno, podemos llegar a tener problemas en la continuidad de la vida sobre el planeta, ¿no? Ahí, como pueden observar es muy simple los colores del semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Cuando esos límites se ven afectados, aparecen los colores rojos con más intensidad. Algunos de esos límites son obviamente el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio terrestre de uso de la tierra, bueno, el mal uso del agua dulce, los flujos biogeoquímicos, la acidificación del océano, la carga de aerosoles atmosféricos, la reducción del ozono. En particular, lo que vamos a darle un poquito más de atención son los que tienen que ver con lo que les decía, con las problemáticas de la producción agropecuaria. Y ahí están, bueno, el cambio climático con los gases de efecto invernadero, que la producción agroindustrial tiene un componente importante en este límite planetario. La integridad de la biosfera o los problemas de pérdida de biodiversidad, tanto genética específica como funcional, que tiene que ver con el cambio del sistema terrestre. Y también, vuelvo hacia arriba, hacia este sector, la incorporación de nuevas entidades, que sobre eso, sobre las moléculas que el ser humano está ingresando y que son difíciles de procesar para la naturaleza, bueno, la producción agropecuaria también tiene algunas responsabilidades. Vamos a estar hablando en el segundo seminario sobre esos problemas, ¿no? Hay, por supuesto, no todos los problemas tienen que ver con la producción agropecuaria, hay metales pesados y otros contaminantes que son esas nuevas entidades que no son bien procesados por los sistemas naturales. Dentro de lo que es gases de efecto invernadero, bueno, estamos superando un umbral crítico que son estas, ¿no? En realidad es el CO2, equivalente CO2, estos gases, que ya estamos en 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera, que es un 50% más que los volúmenes que teníamos en la era preindustrial. También muchos autores mencionan en la pérdida de biodiversidad como un vórtice de extinción muy similar a otros procesos de extinción que ha habido en otras eras geológicas, ¿no? O sea que estamos con algunos problemas importantes y muchos, para resumir, tienen que ver bueno, el mal uso y el sobreuso de los sistemas naturales y de la producción agropecuaria. ¿Querés pasar? Sí. Bueno. Los flujos biogeoquímicos también tienen... bueno, si no seguía con esa, pero no la No. más larga. Tardaba en obedecer. Bueno, por supuesto, la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad en general es una problemática emergente en las últimas décadas, pero tenemos una parte de la biodiversidad que la mencionamos como agrobiodiversidad, que justamente
es la que se usa para la agricultura, que tiene una especial reducción, ¿no? En términos de la pérdida que estamos ocasionando. Podemos decir que el 80% de las calorías requeridas a nivel mundial son suplidas solamente por media docena de especies, entre ellas el maíz, el trigo, el arroz, la caña de azúcar, papa, soja. Bueno, con 6 especies, el ser humano está erosionando, digamos, la diversidad genética que supo conocer y que supo manejar y que sabe manejar más de 5.000 especies de cultivo y casi 2 millones de variedades, que es de resaltar que están en este momento en manos no de la agroindustria, sino ese conocimiento, ese saber de nuestros antepasados está en manos de los agricultores familiares, de los campesinos y de los indígenas. Es para valorar que esto, si bien se sigue sosteniendo, cada vez son menos familias productoras, menos campesinos las que lo pueden lograr, sobre todo por esto que hablábamos antes, del avance de la frontera agropecuaria y de la pérdida de esas tierras y de esa cultura. Esto es algo, bueno, está muy estudiado por Altier y Nico en el 2012, pero también es una problemática que está tomando la FAO incluso en los últimos años. Si querés pasamos a Sí, la otra. perdón. Hago Sí, una pequeña intervención antes de pasar. Incluso para los que tenemos algunos años, eh, podemos recordar cosas que podíamos comprar en las bocas de expendio, en las verdulerías o en el camión del verdulero que se acercaba a nuestra casa. Había especies, había variedades de cosas que ya no se ven más. O sea, es un proceso el cual, digamos, se está llevando en tiempo real, ¿no? Con la pérdida también de la biodiversidad cultural que va asociada a la pérdida de estos alimentos. exactamente. Bueno, entre otras cosas que se van perdiendo es el suelo, que vos seguramente, Laura, después vas a comentar un poquito más, justamente cómo aborda esta problemática de la agroecología. Pero ahora que estamos en la parte de los problemas, tenemos este estudio, ¿no? Que se ve reflejado ahí en los mapas, es un estudio del INTA Balcarce, donde para tomar un indicador, ¿no? de muchos atributos que puede tener el suelo, la materia orgánica se vio impactada en los últimos años en un 30 a un 50% según las zonas de pérdida, ¿no? Estamos perdiendo materia orgánica por justamente un mal uso, un sobreuso de los suelos. Este es un trabajo que se puede encontrar en las redes. Es muy completo, ahora está actualizado incluso en los últimos años. Bueno, ahí simplemente lo que han hecho es evaluar materia orgánica en sistemas prístinos o en zonas relictuales respecto de áreas áreas cultivadas. Básicamente está hecho para la región pampeana, pero como les decía, ahora las actualizaciones ya han tomado otras regiones de la Argentina con valores muy similares, ¿no? Hay una reducción del Ahí 30% está Mariana. Mariana Yo dice. al menos, ahí hay Sí, le activa el hola. volumen. Este, Mariana. al menos el 30% de la materia orgánica se ha perdido en vastas regiones del país, que volvemos a repetir, si no quedó claro, la materia orgánica es un indicador de vida del suelo y es justamente la caja de ahorro de nutrientes, la parte física y biológica también de los atributos del suelo. Así que si querés... Ahí vamos. Ahí está. Bueno, otro de los problemas que nos trae la agricultura industrial es esto de las resistencias, ¿no? De las malezas, mal llamadas malezas, buenesas espontáneas, como le podemos llamar en agroecología. Pero bueno, es un problema emergente, ya tiene algunos años, ¿no? Ahí pueden ver que desde 1996, en 1996 no existían malezas resistentes, hasta esta curva casi exponencial
que llega al día de hoy con 46 biotipos resistentes a diferentes herbicidas. Y esto es un problema creciente, ¿no? No solamente que es un problema propio de la agricultura industrial, sino también puede llegar a ser un problema para los sistemas naturales cuando estas especies están emparentadas con alguna especie natural. Bueno, estos nuevos genes y estos genes de resistencia pueden pasar a los sistemas naturales. Entonces, bueno, estaríamos creando resistencias en sistemas naturales o comunidades vegetales naturales donde antes no existían. Es un problema muy grave, no solamente, vuelvo a repetir, para el sistema agroindustrial, sino también por el sobreuso que esto implica de, de herbicidas, ¿no? Como no se pueden eliminar esas espontáneas, esas malezas, bueno, empieza una carrera contra las espontáneas con un golpe, dos golpes, triple golpe, diferentes tipos de herbicidas, y hace bueno, se usen muchos más herbicidas que pasan al ambiente sin poder ser procesados. Ya para ir a uno de los, podemos hablar mucho más de los problemas, pero para ir al último que presentamos hoy, es el de la migración rural, ¿no? Del último Censo Nacional Agropecuario. Sale que el 1% de los establecimientos se concentra en el 36% de las tierras. Esto habla de la concentración. El 55% de las explotaciones más pequeñas tiene el 2% de la tierra. Digo explotaciones porque es como está en el Censo Nacional Agropecuario, ¿no? EAPS, explotaciones agropecuarias, pero se podrían traducir en chacras, fincas, ¿no? Esto nos está hablando que en las últimas 2 décadas perdimos más del 40% de las chacras. Y bueno, no todo es negativo, sí hay este direccionamiento hacia la migración rural, ¿no? Porque esto significa cuanto menos chacras, menos gente en el campo y más gente en las urbes. Sin embargo, hay cierto proceso de renacimiento rural, hay algunos atisbos, sobre todo la última década y un poquito más pronunciado a partir de la pandemia, donde bueno, se ve una vuelta al campo, mucha gente que se quiere quedar, que vuelve, y bueno, es para tener esperanza sobre esas últimas observaciones que se han estado haciendo. Hay algunos autores como Marcelo Sili que está trabajando en el tema en este momento, ¿no? Está incluso sacando artículos recientemente. Bueno, entonces para hacer el resumen, no tenemos dentro de la agricultura industrial, ¿por qué necesitamos una alternativa? Por esto que decíamos, la contaminación del aire, el agua, el suelo, la dependencia de los combustibles fósiles, el impacto en la salud de los productores, los consumidores, la migración rural y particularmente en lo que tiene que ver pérdida de los servicios ecosistémicos, es la pérdida de biodiversidad con un problema a nivel mundial, la deforestación acelerada, donde, bueno, hablamos de zonas de bosque, degradación de los suelos y la llegada de la desertificación por este proceso. Bueno, ¿querés ayudar, Laura, o sigo yo? Bueno, si querés, Esta la entramos decimos en lo entre que los dos. Claro, porque es larga. Bueno, uno de Sí. los temas de la agroecología, su larga definición. Pero en sí la agroecología, digamos, está percibida como tres esferas, ¿sí? Sí, podríamos decir tres esferas en simultáneo. La agroecología, si bien es una ciencia que surge por la década del 70, es intrínsecamente una práctica. Y como práctica, como tal, se pierde en el tiempo. Y también es un movimiento porque fue abrazada por todos los movimientos de productores, sobre todo los productores sin tierra, y, y fue abrazada por los movimientos justamente porque aborda la complejidad y aborda la biodiversidad de las personas, la biodiversidad cultural. Además de abordar la biodiversidad ecológica y la ética.
es, digamos, como ciencia y como práctica, un enfoque, como decíamos en la filmina anterior, que fue necesario o es necesario contar con un enfoque alternativo, dado el escenario planteado por la metodología actual, digamos, por el enfoque actual con el cual se hace la producción agropecuaria. Pero como, digamos, como definición, la agroecología es compleja y aborda la complejidad. También se la denomina una transciencia, porque junta, digamos, en sus definiciones digamos, un recuento, un resumen de otra serie de disciplinas, como puede ser la agronomía, pero también la física, pero también la química, y esto la transforma en una transciencia. Rodrigo, ¿querés sumar algo más ¿Sí? Sí, a la bueno, ahí decíamos, definición? ¿no? Las tres acciones, las tres dimensiones, que en realidad uno siempre puede seguir complejizando esto, ¿no? Las tres Mm. etapas, no es solamente, no hablamos siempre de producción primaria, sino que en la agroecología se puede hacer también en la elaboración, la transformación, la comercialización, incluso hasta el consumo puede ser Sí, agroecológico, ¿no? Y después de exactamente. las funciones clásicas de la producción agropecuaria, alimentos, fibra y energía, también le podemos agregar otro tipo de productos, tinturas, productos medicinales, ¿no? Así que Exactamente. fija la agroecología y está siempre en ese dinamismo que van pasando los años, van pasando los autores y siempre hay un poquito más que agregarle a la definición, ¿no? A la definición y hacerla un poco más compleja. Ujú. Como decíamos, aborda pensamientos complejos, pero también al tener una mirada holística, es decir, una mirada del todo el sistema, del agroecosistema y de las interacciones entre los agroecosistemas, se transforma también en un enfoque de sistemas, en un enfoque sistémico. eh, digamos, aborda al territorio en los usos múltiples, en la producción, pero también poniendo énfasis en los servicios ecológicos de los sistemas. La, uno de los grandes problemas, aparte de los que estuvimos planteando hasta recién, es que por lo general la producción agropecuaria o el enfoque agronómico tradicional de los sistemas es del número final, digamos, ¿no? Del cuánto produce, incluso queriendo abordar cuestiones ecológicas. ¿Cuánto se emite de carbono? Un número final. Cuando en realidad lo que hay que comprender es cómo funciona el agroecosistema para transformarlo en un agroecosistema que atrape carbono. Este, y en ese sentido hay que tener en claro, o por lo menos tener en claro que hay que visualizarlas a todas las interacciones que se produzcan en este sistema. Si yo tengo un sistema que produce, no sé, frutas, ¿sí? Tengo que interiorizarme de todos los componentes que tiene y todas las interacciones que se pueden dar dentro de este sistema, más allá de cuántas frutas y rendimiento tengo por año. Por eso es muy difícil, casi diríamos imposible, generar reglas que se puedan adaptar a todo el planeta. Porque la mayoría de las reglas que nosotros fuimos siguiendo como agrónomos y que nos decían cómo debían ser las cosas, estaban generadas dentro de estaciones experimentales que ocupaban un clima templado, ¿no? Incluso. Entonces, después ahí estaba la verdad, así se hacía la producción y eso se lo queríamos enchufar a todos los productores. No importaba que estuvieran en la Patagonia, en el norte, en una isla, ¿sí? Entonces, esa receta que nos dejaba tan tranquilos como
como profesionales, no es posible, no es real y conduce a todos los problemas que recién veníamos comentando Rodrigo. No hay una receta que uno pueda aplicar a todos los sistemas porque cada agroecosistema es particular y tenemos que ser conscientes de eso y trabajar con esta incertidumbre y con estas interacciones. Bueno, y Rodri, ¿algo más? ahí sí, te acoto justamente de lo que venís conversando y el título de la charla, ¿no? Que nosotros pensamos en dar la introducción a la agroecología, pero basado en los elementos o en los principios de la agroecología. Primero llamados principios por los grandes autores y después, bueno, referenciándonos en lo último que publicó la FAO, los llamamos elementos, pero los que tenemos más el corazoncito con los viejos autores preferimos decirle principios, que básicamente son equivalentes. Ahora, ¿por qué es interesante pensar en los elementos o en los principios? Bueno, por esto que decía Laura anteriormente. Nosotros podemos tener escalas, sistemas, climas diferentes y vamos a tener que hacer prácticas diferentes, pero los principios van a ser los mismos. Y ahí está la clave de la agroecología, ¿no? Respetando los principios, evaluando indicadores con los que podamos cumplir principios, vamos a estar haciendo agroecología o vamos a estar en una transición o no vamos a estar haciendo agroecología. Entonces, ahí hay una clave, ¿no? ¿Cómo pensar la agroecología desde la complejidad? Bueno, pensemos todos estos principios que no son solamente los productivos, sino que también hay sociales, hay de gobernanza, hay de contextos. eh, y eso nos va a ayudar a poder pensar la complejidad, que no es fácil, estamos muy acostumbrados a atomizar, a ir siempre hacia la simplificación, que es lo que nos propone el otro modelo. Bueno, la agroecología no propone eso, ¿no? Sino, No como va decía por ahí. el autor de la agronomía, en los campos no hace falta materia orgánica, sino materia gris o algo similar. Bueno, el pensamiento complejo, por supuesto que nos propone eso, ¿no? Y no solamente un trabajo intelectual, sino es saber construir redes, que de hecho complejo podemos hacer uso a la etimología, ¿no? Complejo viene desde construir algo, desde tejer, desde las individualidades, y ahí también está otra de las claves de la agroecología, ¿no? Si bien hay individualidades trabajando, que después lo vamos a definir como transdisciplina, se puede visualizar un único elemento que es el que nos va a ayudar, ¿no? Este concepto se enmarca también con el de sinergia, ¿no? La sinergia nos habla de la complejidad y de que esas pequeñas individuales hacen más que uno, o que más que dos, o más que tres, según el número que estemos hablando. Bueno, Bien, vamos vayamos derecho viejo a a los los 10 elementos. elementos. Vamos a eso. Bien, ahora en la otra filmina que sigue completamos, pero uno de los primeros elementos, vamos a ir haciendo uno y uno así no los aburrimos. Uno de los Dale. primeros elementos que trabaja la agroecología es lo que se llama la biodiversidad o diversidad en general, para incluir también diversidades culturales, genéticas y demás. Eh, digamos, cualquier práctica que nosotros estemos haciendo que propenda a resguardar la biodiversidad y a aumentarla, bueno, tenemos grandes posibilidades de estar trabajando dentro de un marco agroecológico. ¿Por qué es tan importante este elemento? Bueno, porque es la base, ¿sí? La diversidad es la base del agroecosistema. Entonces, si estamos trabajando en función de aumentarla, vamos por un buen camino, no quiere decir que sea lo único. Rodri, Sí. Bueno, yo voy a decir dos, valores humanos y sociales y las culturas y tradiciones alimentarias que justamente ponen de manifiesto aspectos contextuales, sociales y organizativos de los principios, que son diferentes por ahí los que tenemos acá a los otros cuatro, que tienen que ver más con la aplicación de estos principios en el agroecosistema, en la chacra o en la finca, ¿no? Los valores humanos y cultura es lo que viene dado y
tiene que ver con el contexto en el cual podemos hacer agroecología. Y bueno, que también, como les decía antes, ¿no? Los principios los toman este tipo de aspectos de vida que quizás otra disciplina se fija solamente en la producción o en el rendimiento, y por qué no en la eficiencia, en la sinergia, en la resiliencia, pero con una mirada más atomizada, ¿no? Bueno, yo voy a tomar entonces otros dos, que son por ahí dos palabras que suelen confundir un poco, que son sinergia y resiliencia. Recién Rodrigo les comentó algo al pasar sobre las sinergias. ¿Qué es la sinergia? Bueno, es eso de que sumar partes de un sistema da mucho más que el 100%. Es decir, cuando nosotros trabajamos en pos de la sinergia, quiere decir que estamos trabajando en función de fortalecer estas interacciones que se dan entre los elementos por separado para poder tener digamos, un sistema que vaya mucho más allá de la sumatoria de sus partes. Por ahí dicho así, como definición, suena complejo, pero ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de sinergia, donde termina siendo más claro. La resiliencia, en cambio, por ahí es un poco más fácil de entender en los términos de su definición. Es más difícil trabajarla en el campo, digamos. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de un sistema de, digamos, soportar algún embate, por ejemplo, una sequía o, por el contrario, una inundación o una bajada de temperatura muy grande, algo a lo que nos estamos acostumbrando con el cambio climático, ¿sí? Que los eventos climáticos sean extremos, de vientos huracanados o de cantidad de precipitación que nunca habíamos visto antes, ¿no? Entonces, un sistema resiliente es un sistema que puede soportar ese embate volviendo al punto inicial, o sea, soporta el embate y vuelve, o puede volver, digamos, puede incluso mejorar después de que ha sufrido digamos, alguna de estos embates que se le pueden haber ofrecido, que se le pueden haber presentado. De resiliencia también vamos a tener algunos ejemplos en un ratito nomás. Sí. Bueno, Rodri. ya que está, claro, y bueno, justamente el de resiliencia lo completo también con los aspectos sociales, ¿no? También un sistema, siempre es común escuchar sobre la resiliencia de los sistemas ecológicos, pero los socioecológicos también tienen su aspecto Mm. resiliente, ¿no? Cuando las personas se unen, y ahí voy al último, cuando construyen conocimiento colectivo, eso hace que sean más resilientes a cualquier disturbio, perturbación que después pueda ocurrir o que pueda llegar a estar ocurriendo, ¿no? Entonces van a tener mejor capacidad de respuesta y más, eh, van a recurrir o van a lograr más velocidad en la recuperación de la básicamente en la productividad del sistema. Y cuando hablamos de socioecosistema, obviamente estamos hablando de la recuperación del buen vivir. Exactamente. Bien, vamos a hablar un poquito de reciclaje, si quieren. Es otro de los pilares o de los elementos que tiene la agroecología. Eh, Reciclaje de elementos, reciclaje de nutrientes, es muy importante dentro de, digamos, de una transición hacia un sistema agroecológico, que estén integradas todas las partes que hacen a un agroecosistema. Y con esto me refiero que es mucho más fácil entrar en transición agroecológica a un sistema que tiene incorporado animales, que tiene incorporado herbivoría, por ejemplo, y que a un sistema que es exclusivamente agrícola. Eso es bastante más complicado porque le está faltando una parte. En cuanto a el reciclaje, tiene mucho también que ver con lo que es
las economías circulares y solidarias, porque tiene que ver con esta capacidad de crear o de elaborar alimentos o fibra dentro de un entorno en el cual sea muy directa la relación entre la producción y el consumidor, y por otro lado sea también muy directa la relación entre los desperdicios generados por el productor y la producción. Entonces, esto, tanto reciclaje como economía social y solidaria, aunque a ustedes les parezcan en estos dibujos que no tienen mucho que ver, tienen todo que ver, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de la economía del carbono, por ejemplo, que parece un tema tan árido, pues tiene todo que ver, por ejemplo, con el compostaje domiciliario. Cuando uno habla de la economía del carbono y el problema del carbono en los suelos, parece que fuera algo de una escala tan grande que no puede ser abordado por la individualidad, por la persona. Y uno dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Y sin embargo, tiene todo que ver porque yo puedo atrapar carbono en el patio de mi casa, simplemente haciendo un pequeño sistema de compostaje. Ese es un ejemplo, vamos a ver algunos más. Rodri. Bien, bien. Bueno, el de eficiencia quizás es el más fácil de entender. Desde la definición de eficiencia, obviamente producir más con menos recursos, pero vamos a ver algunos ejemplos justamente de cómo interpreta la agroecología este principio, este elemento. Y bueno, después queda el de gobernanza responsable, que junto con el de economía circular tienen que ver con esto de fortalecer los marcos, ¿no? Marcos jurídicos, marcos de normativas, marcos de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Gobernanza responsable. Con la parte, no, la palabra responsable nos está diciendo algo. Que no tenemos que esperar, como hoy, no quiero- que las leyes las generen los demás o los representantes, sino que la gobernanza habla de nuestro compromiso, ¿no? Que es necesario el compromiso, nuestra acción, para generar nuestros propios marcos justamente en la intervención o en la implementación o en el escalamiento de un nuevo paradigma. Si estamos hablando de un nuevo paradigma, estamos hablando de una serie de experiencias que no tienen un marco favorable y bueno, a eso hay que ponerle energía y hay que ser activos en estos aspectos, ¿no? Tanto en la gobernanza como en la economía circular y solidaria. Muy bien. Bueno, Y esto justamente son los principios de la agroecología o elementos de la agroecología. Pusimos esta diapo porque son los elementos que fueron armados, ¿no? Por un colectivo el año pasado para la Argentina, por la Dirección Nacional, o sea, convocó la Dirección Nacional de Agroecología, que hoy está discontinuada, pero bueno, esta dirección convocó a una serie de organizaciones, investigadores, universidades, para armar los principios de la agroecología de la Argentina. Están muy, muy emparentados con los que vimos recién, que son los que elaboró la FAO. Solamente se agregaron tres más que después al final los vamos a ver, pero están con alguna palabrita cambiada y con algún circulito más, están los mismos, ¿no? Creo que en el otro no está regeneración de suelos, bienestar animal y el claro, último, enfoque de paisaje. Son los tres que faltarían en la FAO y que, bueno, la Dirección Nacional ha considerado que era importante ponerlos aparte. bien. Bien, vamos a hablar entonces ahora un poquito de de estos pilares y como les decíamos, vamos a ver ejemplos concretos que por ahí es más fácil para poder ir interpretándolo. Teníamos el tema de reciclaje para la FAO, diversidad también para la FAO. Acá ha considerado la ex Dirección de Agroecología que, por ejemplo, regeneración de suelos
era importante. Acá también vamos a ver un poco de sinergia. Y cuando digo acá, bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un concepto que es troncal para la agroecología, que es el concepto de suelo vivo, es decir, considerar al suelo como un organismo vivo, como vos o como yo, digamos. Y en ese sentido, eh, cuando hablamos de un suelo vivo, estamos hablando de toda la vida que este suelo contiene. Aumentar la biodiversidad de todas esas formas de vida que están debajo del suelo y que generalmente no se ven porque son en su mayoría microscópicas, pero hacen a este concepto de suelo vivo. ¿Cómo sabemos, cómo podemos testear cómo estamos en la parte de abajo si no la vemos? Bueno, una de las medidas básicas es aumentar la diversidad arriba. Cuanto más diversidad tengo yo en la superficie, indirectamente o directamente genero diversidad en la parte de abajo. Si yo además de aumentar esta biodiversidad en la parte de arriba, eh, trato de lastimar lo menos posible a este suelo. Y cuando digo lastimar, ¿de qué hablo? Hablo de las labranzas, hablo de la introducción de materiales de síntesis, ¿sí? De síntesis química, como los agroquímicos. Hablo de cortar los ciclos de incorporación de materia orgánica. ¿Cómo voy a cortar los ciclos de incorporación de materia orgánica? Bueno, por ejemplo, si retiro a los animales del sistema. Si yo retiro a los animales del sistema, corto este ciclo de herbivoría y deyecciones que hace que el ciclo, ¿sí? del carbono, viene a ser, o el ciclo de la materia, tenga una, digamos, se transforme en un círculo virtuoso. Y eso ha ocurrido en los primeros gráficos que nos mostró Rodri. Vimos cómo se fue cambiando la utilización, digamos, la forma de uso de la tierra y cómo se fue transformando el sistema agropecuario en un sistema netamente agrícola solamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sacamos al animal del medio para hacerlo menos complejo. Simplifiquemos. Hagamos solamente agricultura y además simplifiquemos más todavía. Hagamos un solo cultivo. Así lo tenemos bien controladito, pero la realidad es que eso generó una mortandad en el suelo. ¿Por qué? Porque me faltaba todo lo que dijimos que teníamos que tener. Diversidad arriba, tratar de tener las mínimas labranzas posibles, tratar de no meter productos químicos en el suelo. ¿Qué puedo hacer en contrapartida? Aumentar la diversidad arriba, incorporar a los animales en las rotaciones, utilizar cultivos de cobertura en lugar de eh, agroquímicos para cortar los ciclos de los vegetales, pensar que las malezas no son malezas, sino que son parte de esa vida del suelo y me están mostrando cosas. Ninguna maleza está en un lugar porque sí, está ahí para mostrarnos algo, para mostrarnos o algún desequilibrio que hay o alguna mala utilización que estoy haciendo. Todas son faros, ¿sí? Las tengo que empezar a ver como eso, como faros. Si yo puedo ir regenerando los suelos, seguramente voy a tener que la sumatoria de las partes de mi agroecosistema van a ser más que el 100%, o sea, voy a aumentar la sinergia de este agroecosistema. Rodri, ¿querés agregar algo más o pasamos a la Sí, siguiente? no. Justamente para hacer bien el contraste, que vos lo dijiste, pero para remarcarlo otra vez, lo contrario a suelo vivo sería el suelo como sustrato, ¿no? Como sustrato para la incorporación de fertilizantes, de insumos químicos, o sea, de input o externalidades. Claro, Quiero decir con esto que justamente
lo quiero decir ahora porque es como algo muy general, es un concepto general, ¿no? Esto, o técnicamente, como se dice, la tecnología de insumos es lo que está actuando ahora en el sistema industrial y la agroecología lo que propone es ir hacia una tecnología de procesos, volver en algunos casos y crear conocimiento nuevo. Y de lo que estamos hablando acá y lo que vos estás contando no es ni más ni menos que recuperar esos procesos, a veces los naturales y otras veces imitar a los naturales, ¿no? Exactamente. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente. Acá tenemos ejemplos de aplicaciones de compost en gran escala, de estiércoles, de biofertilizantes, es decir, todas ellas, ¿sí? Porque estas son prácticas, son estrategias que puedo tomar para reactivar esta vida en el suelo. Porque como bien decía recién Rodrigo, se suplantó la vida y los procesos edáficos, como eran complejos, no se entendían bien, actuaba, de repente el suelo actuaba como una caja negra y no sabíamos bien para dónde. Bueno, saquemos todo eso y pongamos nosotros insumos que hagan de cuenta que el suelo está funcionando. Y eso es una práctica que no funcionó. No funcionó reemplazar los procesos del ecosistema por productos químicos. ¿Cómo lo volvemos para atrás? Bueno, ¿cómo aumentamos nuestra eficiencia agroecológica del sistema? Básicamente con algunas de estas tres prácticas que tienen ahí es un ejemplo. Tenemos más ejemplos, ¿sí? Hay más cosas, pero esa sería una de las formas de volver, digamos, de empezar a ir hacia un suelo vivo. Bien, acá para aprovechar las dos imágenes, Laura, podemos decir que no solamente, a veces cuando no pensamos en aplicar compost, en aplicar estiércoles o biopreparados, pensamos en lo chiquito, en la huerta, pero bueno, en la imagen anterior ustedes vieron que teníamos una pila de compost con Ah, una volteadora. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad también podemos pensar en sistemas extensivos, que en los sistemas extensivos también se pueden aplicar estos compost, estos estiércoles, estos biofertilizantes. No es solamente en escalas pequeñas, ¿no? a eso se refiere, exactamente. Eh, Otra de las estrategias que habíamos comentado hoy, la de utilización de cultivos de cobertura. Es decir, si yo consigo una cobertura en el suelo, voy de alguna manera a hacer que de ese banco de semillas que tengo no germinen las semillas que yo no quiero que germinen. Esta cobertura la puedo lograr con una cobertura como la que podemos hacer en una huerta, que es un sistema intensivo y mucho más pequeño, o trabajar con directamente cultivos de cobertura, es decir, cultivos cuya única función es la de formar un colchón que va a impedir la germinación o la activación de este banco de semillas. Eso tiene, además, trae otros beneficios, no solamente el del control de la germinación del banco de semillas, sino que además me va a aportar biomasa. Esa biomasa va a propender a la activación de todos los organismos del suelo que se van a poner a laburar en función de degradar. Por lo tanto, voy a tener mayor cantidad de materia orgánica en el suelo, con todos los beneficios que eso me trae. O sea, vamos viendo la sinergia. Estoy haciendo una práctica que en mi imaginario es para controlar espontáneas, ¿sí? Pero eso a su vez trae lo que serían un montón de colaterales sumamente beneficiosos. Por lo tanto, estoy trabajando en función de la sinergia de todo ese agroecosistema. A ver, Rodri, por ahí sí, no sé si fui del Sí. todo clara, decime vos o No, no, sí, agregame algo más. perfecto, perfecto. Justo estaba, me dijeron que no lo haga, pero me distraje leyendo el chat.
Porque no, ya hay preguntas muy interesantes. Igual quiero calmarlos a todos que nosotros estamos dando una introducción muy, muy por arriba, muy hacia que se entienda la conceptualización de la agroecología, que se entienda la complejidad, dar los elementos, pero muchas de estas prácticas que estamos viendo acá para justamente explicar los elementos, las vamos a ver en los seminarios posteriores. O sea que la Posterior. utilización de las prácticas van a estar en otros seminarios. Digo, para calmar algunas ansiedades, ¿no? Sí, sí, me imagino, yo ni lo estoy mirando porque me imagino el nivel de preguntas que se deben estar disparando, pero recuerden que a este seminario van a seguir 8 más, por lo tanto, prácticamente cada elemento se va a ir tratando, se va a ir considerando en particular. Bueno, avanzamos entonces. Te dejo hablar un poquito a vos, que yo me estoy Sí, quedando sin voz. sí, perfecto. Dale. Bueno, antes habló Laura de los cultivos de cobertura y acá hablamos de cobertura, ¿no? De la cobertura con este gráfico, este trabajo, a mí me gusta, primero porque está en mi zona, conozco bien esta zona de Sierra de la Ventana. Y acá hablamos de cobertura natural, ¿no? Este, Sierra de la Ventana, por supuesto, es un cordón montañoso, el sistema de montaña, mejor dicho, es un cordón montañoso donde no se puede roturar el suelo, no se puede labrar, pero sí, obviamente, se puede pastorear. Ese es el gradiente que nos está dando este trabajo, ¿no? De distintos tipos de pastoreo hasta el cultivo de las medialomas o de las zonas bajas. ¿Qué quiero decir con esto? La cobertura nos va a dar esa protección y ese efecto de esponja para poder levantar la tasa de infiltración. Ahí en ese gráfico está expresado en milímetros por hora. Pero lo importante y lo paradigmático que tienen que ver acá son esas barras, ¿no? Hasta dónde llegan. Un pastizal natural con buena cobertura, o sea, un sistema prácticamente como el natural, hace que la tasa de infiltración, milímetros por hora, de ese sector sea de más de 400 milímetros. O sea, imagínense 400 milímetros lloviendo en una hora. Eso quiere decir que es prácticamente de todos los registros históricos que hay, puede absorber todo ese milimetraje. Ahora fíjense cuando vamos agregando alguna actividad antrópica, o sobrepastoreo, o una cobertura forestal, o un cultivo agrícola con prácticas conservacionistas, ¿no? Vamos bajando esa capacidad del suelo de infiltrar. Fíjense la primera, que es el cultivo agrícola con prácticas conservacionistas, que sería el paradigma actual, baja esa tasa de infiltración a más de la mitad, ¿no? Tiene una capacidad de 150, un poquito más de 150 milímetros por hora. Ahora, si vamos a un pastizal degradado de sierra, que sería el caso 5, bueno, prácticamente estamos en menos de 50 milímetros. Esto es un problema, obviamente, para el propio sistema, para la propia productividad del sistema, pero ¿qué aparece acá como emergente? Una pérdida de un servicio ecosistémico, o mejor dicho, una contribución de la naturaleza para las personas que están en influencia de este cordón serrano. Como se puede observar en la fotografía, tenemos una inundación producto de que este proceso del suelo y esta propiedad de esponja se pierde por el sobrepastoreo, se pierde también por un cultivo agrícola mal hecho. Entonces, acá es cuando empezamos a negociar con la naturaleza, bueno, hasta dónde podemos intervenir sin ser afectados y hasta dónde hay que conservar ciertos espacios para que estas zonas de recarga de agua se puedan producir, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto y por qué está agregado también esta diapo a continuación de los cultivos de cobertura? Es de que no solamente tenemos que pensar el cultivo como una práctica de lote y que nos va a beneficiar en nuestro lote, en nuestra pequeña porción de tierra, sino que también podemos pensar en la cobertura como el aporte hacia servicios ecosistémicos que van a brindar un beneficio a toda la población, o por lo menos a toda la población circundante, y no solamente al propietario del campo.
Exactamente, como decíamos hoy, no es cuestión solamente del numerito, del rendimiento o de cuántas vacas puedo tener, sino que hay que ver el impacto a nivel de todo el agroecosistema, o sea, de toda la cuenca que está generando esa práctica que estoy haciendo. El tema de los cultivos de cobertura o las coberturas en el suelo, digamos que es uno de los mejores ejemplos que tenemos para mostrar implicancias de las prácticas a nivel de la cuenca, ¿no? Porque, como decía Rodrigo, no te fijes solamente en tu lote, fíjate qué pasa, qué efecto dominó se va dando alrededor. Y también en los cultivos de cobertura o el manejo de las coberturas, porque este pastizal natural con buena cobertura que llega casi hasta los 450 milímetros por hora de infiltración, simplemente lo que tiene es un buen manejo de rodeo, digamos. Es un buen manejo en el rodeo, o sea, un mal manejo y un buen manejo. ¿Qué sinergias estoy provocando con una práctica y con la otra? ¿Pasamos, Rodri? ¿Sí? Bien. Bien, acá tenemos, como decíamos recién, ejemplos. Tenemos animales pastando, el buen manejo y el mal manejo, digamos, ¿no? En estas le quisimos poner todas de buen manejo. ¿A qué me estoy refiriendo? No sé si se ve la flechita, ¿ustedes la ven? Si yo hago así. Sí. Sí. Ah, bien. Esta es una foto que yo suelo emplear mucho porque me resume, me resume muchas cosas. Es decir, este es un intento de restaurar, un intento que nos salió bien, de restaurar un pastizal. Y cuando uno habla de restauración, inmediatamente la gente piensa en dos cosas, en plantar árboles y en cercar, digamos, impedir el ingreso de los animales, como para restaurar. Y entonces teníamos dos problemas. Uno, que el ambiente que teníamos que restaurar no tiene árboles, es pastizal. El pastizal no se caracteriza por tener árboles. Entonces, una de las principales herramientas de la restauración para nosotros no era útil. Y la otra cuestión era que eh, cerrar el pastizal, o sea, sacar la herbivoría de escena, no redundaba en una mejora del pastizal. No había una mejora del pastizal. No solamente no había una mejora del pastizal, sino que no se recuperaban especies nativas que son de alta capacidad forrajera, pero que además hacen al pastizal nativo. No teníamos mayor biodiversidad en el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que lo que sucede es que los pastizales han coevolucionado con la herbivoría. Lo que pasa es que tiene que ser una herbivoría que imite ciclos naturales. Si yo tengo alta carga todo el tiempo, el animal elige lo que quiere comer, consume cosas que tienen cierto valor. Las nativas tienen mucha más alta palatabilidad que las que no lo son, entonces siempre van a elegir a esas para comerlas y por lo tanto las voy a perder del sistema. Entonces, herbivoría tiene que estar presente. ¿Cómo tiene que estar presente? Con un pastoreo racional. En la foto de abajo que vemos gallinas, esto tiene que ver con el aumento también en la diversidad de las especies que están ejerciendo esa herbivoría. Si yo puedo tener vacas y posteriormente gallinas que pasen detrás de las vacas, ahí tengo realmente la palabra sinergia totalmente representada. ¿Por qué? Primero porque le estoy dando de comer a dos, estoy diversificando mi ingreso, ¿sí? Porque voy a tener dos cosas para vender. Por un lado, las vacas, por otro lado, las gallinas. Si esas gallinas ponen huevo, otra tercera cosa para vender. Estoy diversificando, estoy aumentando la diversidad de mi producción, pero a su vez esas gallinas que tienen un sistema de pastoreo muy diferente
al que puede tener un bovino, controlan diferentes parásitos que sí le pueden afectar al bovino y no les afectan a las gallinas. Entonces estoy aumentando la sinergia del sistema porque estoy consiguiendo que la suma de las partes sean mucho más que el 100%. Ahí tenemos también animales que están pastoreando sobre un campo que está con, digamos, con una cobertura de espontáneas. A ver, guíame, Rodri. Esas Sí, son espontáneas. sí, No sí, es es algo que una se pastura haya polifítica con sembrado espontáneas. Exactamente, sí, sí. Y con bueno, espontáneas. ¿querés? ¿Sí? No No, solamente cuando hablamos de integración animal, hablamos de lo manejado, sino que cuando empezamos a hacer bien las cosas en el sistema, empieza toda esta integración animal no manejada, ¿no? Como los estercoleros, la microbiología en las bostas, ¿no? Cuando empezamos a hacer buenas prácticas, como por ejemplo bajar las ivermectinas o bajar los antibióticos en la sanidad animal, bueno, empieza a aparecer otra vida que está limitada por estos antibióticos que también nos vuelve a aportar a la sinergia. ¿Por qué digo esto? Porque justamente tener una buena microbiología, tener los estercoleros en la bosta o en el sistema, va a hacer que ese reciclaje sea mucho más eficiente. Fíjense que yo, a medida que voy hablando, voy repasando los principios. ¿Y dónde está la sinergia, por ejemplo, en este caso particular? Cuando se desarma la bosta por los estercoleros, además de incorporarse más rápidamente los nutrientes al suelo, también tenemos el corte de los ciclos biológicos de algunas plagas como la mosca de los cuernos. Entonces, y tenemos otro, sacamos los antibióticos y estamos ahorrando plata. Entonces, ahí empezamos a integrar y ver la complejidad del sistema y cómo con una acción podemos estar sinergizando muchas otras y que se den esta evolución positiva, ¿no? bien, una cosa que me olvidé de decir es que la herbivoría no solamente tiene como beneficio, digamos, esto de, digamos, si yo manejo bien las cargas, hago que las nativas, las especies nativas puedan empezar a resurgir. ¿Por qué es esto? Bueno, es porque doy largos periodos de descanso, digamos, el pastoreo racional significa largos periodos de descanso. Dejo descansar antes de volver a entrar los animales lo suficiente como para que estas especies nativas puedan reponerse y le puedan ganar a las exóticas que tienen la facilidad de propagarse. Pero además, la herbivoría tiene otra gran ventaja que no vemos, porque es algo que pasa abajo del suelo, y es que a medida que una planta es, digamos, comida en la parte de arriba y se achica su tamaño en la parte de arriba, escinde, o sea, corta, libera raíces, porque ya no le necesita. No la necesita porque si la parte de arriba quedó así chiquita, bueno, con un poquito así de raíz, la planta puede seguir funcionando igual. Esas raíces que se van liberando al sistema son materia orgánica, son estímulo para esa fotito que está ahí azulcita, que es la simbiosis que se produce entre los hongos y las plantas, que se llaman micorrizas, son como un llamado. Hey, hongos micorrízicos, aquí estamos. Hay mucho sustrato para degradar, se activan todos los ensambles microbianos de micro y mesobiota que intervienen en la degradación de la materia orgánica. O sea, es como que se le da una gran vuelta de bobina a la parte de abajo simplemente por haber hecho pasar por arriba a los animales. Ni que mencionar la distribución del bosteo, ¿no? Que ahí tenemos otra de las grandes ventajas. Exactamente. Sí, Pasamos, Rodri. Ah, sí, te agrego una cosita, que algunos dale. autores a ese proceso que vos bien describiste le llaman bomba de carbono, ¿no? Bomba de carbono, El exactamente. problema, como también decía, es que muchas veces cuando tenemos el sistema con muchas especies no palatables, que a veces pueden ser nativas también, como las pajas duras, esa bomba de carbono deja de tener fuerza, ¿no? Entonces hay que empezar a aplicar alguna disrupción, algún disturbio para que los animales la puedan volver a pastorear. Entre ellos ahí aparece como una herramienta el fuego o alguna rastra, bueno, algo que haga que
podamos volver a generar con algunas especies menos palatables esa bomba de carbono, ¿no? Exactamente. Bien, Perdón, Laura y Rodrigo. Ya estamos sí. alcanzando el tiempo de la disertación, así que bueno, les voy avisando para que puedan acomodar. Gracias. Bueno. Rodri, Bueno, avanza acá. sí. Sí. Bueno, esto lo pasamos bastante rápido, es más conocido, ¿no? Las rotaciones de los cultivos. Justamente rotamos año a año, ¿no? Rotamos año a año, justamente es el problema de la agricultura actual, que los sistemas están muy anualizados. Entonces, todos los años estamos aplicando un nuevo cultivo dentro de las anuales con muchos insumos reemplazo en agroecología, pero también en la agricultura convencional, agricultura y la ganadería convencional de otra época, cuando se rescataban los procesos, que es esto de los ciclos de pasturas, pasturas largas, como por ejemplo pasturas en base a alfalfa, con ciclos agrícolas. Eso lo que genera es esta recarga, ¿no? Ciclos de carga y descarga de nutrientes, acelera el reciclaje de nutrientes y otra vez, así como hablábamos del estercolero y la bosta, aparece la ruptura de ciclos biológicos de plagas y enfermedades. Fíjense Exacto. que el agregar diversidad hace que podamos romper, ¿no? Tanto en el mismo momento como año a año, agregar esa diversidad hace que podamos romper estos ciclos. Si siempre tenemos el mismo cultivo, bueno, las plagas y las enfermedades van a continuar en ese sistema. Bien, pasemos a la siguiente, así no preocupamos a la audiencia. Sí. En el tema de, como Bueno, esto decíamos, es aumentar la similar, diversidad de arriba. sí, es similar Sí, a lo de la misma aumentar la... lógica que las rotaciones, pero en el mismo momento usando policultivos, ¿no? Con distinta exploración de nicho de cada una de las especies. Perfecto. Ahí vemos cómo los sistemas de raíces, al ser diferentes, digamos, no hay una competencia, se toman nutrientes de diferentes lugares, aumentamos sinergia, diversidad, aumentamos la diversidad abajo, etcétera. Bien, Esto ya un poco lo dije, que era esto del sistema con menor diversidad, anualizado, de monocultivo, normalmente de especies exóticas. Bueno, ese sistema se sostiene solamente con alto uso de insumos. En cambio, un sistema con mayor diversidad, con especies perennes o por lo menos que tiendan a la perenización, policultivos, especies nativas, va a hacer que podamos usar menos insumos. Estamos hablando de tecnología de proceso. perfecto. Bien, integrar los árboles en los sistemas es parte de esto de aumentar la biodiversidad. Sobre todo también es importante por lo que tiene que ver para la parte de cría de ganado, ¿no? Eh, de cría de animales en general, es importante por el tema del bienestar animal, que si bien acá no lo tenemos, tiene todo que ver con, digamos, fue incorporado, fue tomado el tema del bienestar animal por los pilares establecidos aquí para Argentina. Eh, digamos, la integración del árbol en el sistema implica un montón de beneficios, el más obvio, el aumento de la diversidad, pero también tiene que ver con la resiliencia, sobre todo la resiliencia climática, como hablábamos recién, como refugio de las altas temperaturas a los cuales estamos sometidos ahora, hace a la resiliencia del sistema, porque al sufrir menos los animales, los calores que están siendo cada vez más, cada vez tenemos más alertas por calor, por ejemplo. Entonces, al estar el árbol en el sistema, el animal pasa mejor el periodo de calor y también sirven como corredores, establecen, digamos, corredores, no solo en la parte visible, que es la de arriba, sino les puedo asegurar que en la parte de abajo, el sistema de raíces también forman corredores.
¿Seguimos o querés agregar algo, Rodri? No, seguimos, seguimos. Bien, aquí tenemos. Bueno, el concepto es muy interesante el concepto este de la restauración productiva, que justamente habla de la restauración ecológica con especies nativas, donde se puede dar. Bueno, en las zonas áridas y semiáridas, donde los sistemas son más bien ganaderos, es más fácil recurrir a especies nativas y que esas especies nativas, como por ejemplo acá que tenemos Lathyrus pubescens, hay otras leguminosas como esta, como adesmias, rincosias, que perfectamente podrían reemplazar a leguminosas cultivadas. Bueno, hacen que incorporan esta definición, ¿no? De la restauración ecológica y productiva a la vez. O sea, no le sacamos productividad desde, por ejemplo, la ganancia en kilos de carne al sistema por estar usando nativas. Esto es toda una línea nueva de investigación que es muy interesante porque volvemos otra vez al concepto de sinergia, de resiliencia. Está recurriendo a la biomímesis de los sistemas naturales. Exactamente. Bueno, la foto que tenemos ahí es la que estábamos viendo también en la otra filmina, cómo se puede, no solamente que se puede, sino que se debe incluir a la herbivoría para la restauración de un sistema de pastizal. El bioma Pampa es para nosotros, eh, digamos, el bioma que compartimos con el sur de Brasil y con Uruguay, ¿no es cierto? Rodri, Bueno, ¿alguna mención sobre esta? esta imagen no sé si vos la tenías en la memoria, Laura, pero es justamente el campo de Juan Quier, que es un establecimiento y una gran persona que es un paradigma en el cambio, ¿no? En haber colaborado en la generación de conocimiento para la agroecología, en el cambio que estamos tratando de llevar adelante, sobre todo desde el INTA y desde otras, digamos, desde otras organizaciones. Y bueno, acá vemos cómo este productor pudo integrar, ¿no? Varios de los conceptos que venimos hablando. Integró los árboles, los animales, la cobertura, los corredores biológicos, tanto este que se ve acá en primer plano con las espontáneas, como las terrazas que fue generando, que tiene esa doble misión de corredor biológico y tratar de sostener la erosión hídrica, o mejor dicho, aportar a la erosión hídrica. El sorgo vicia, hablamos de los policultivos, y acá estamos hablando también de las rotaciones, porque se ven tres lotes con tres cultivos diferentes que van rotando a lo largo de los años. O sea que en una sola imagen podemos compilar muchos de los principios o elementos que venimos viendo. Exactamente, y es un campo que uno está en la realidad, digamos. No es parte de la investigación o de la modelización que uno pueda llegar a hacer, sino que es parte bien de la realidad. Exactamente. Bueno, la Bien, construcción ya de ponela tranqui conocimiento. que ya vamos terminando. Ya Sí, estamos en la co-creación del conocimiento. Dale, Rodri. bueno, justamente habla la construcción colectiva o la construcción conjunta, la coinnovación, habla esto de ser participantes creativos, no receptores, pasa algo similar en la gobernanza, organizarse como promotores y experimentadores, ¿no? Y, por supuesto, en la construcción conjunta y en la agroecología aparece fuertemente la mirada de género y pone en preponderancia a los jóvenes, ¿no? Por eso siempre, yo igual estuve mal antes, hablé del productor, siempre en agroecología vamos deconstruyendo términos, deconstruyendo algunos conceptos y tenemos que tratar de evitar de hablar de productor y hablar de familia productora, ¿no? Pero siempre hay una familia atrás de una chacra, de una finca, no solamente un productor. Así que bueno, ese es, digamos, el concepto de construcción conjunta es eso, ¿no? La participación de distintos sectores, de la academia, de organizaciones sociales y de la familia productora la construcción de saberes. En la construcción de saberes y el hacia dónde van
o hacia dónde deberían ir los proyectos de investigación, por ejemplo. Ujú. Bien. Aquí estamos ya abordando lo que decíamos hoy, que tiene que ver con las culturas y tradiciones alimentarias y lo importante que es para preservar estas culturas y tradiciones alimentarias que exista otro tipo de economía, ¿sí? Formas de organización para la comercialización. Y eso tiene que ver con las economías, lo que nosotros llamamos las economías circulares, que son en algunos casos organizaciones de productores o de familias productoras y en otro caso organizaciones de consumidores que, digamos, desde el otro lado, ¿no? Bueno, vamos a hacernos cargo, como decía hoy Rodrigo. Bueno, vamos a hacernos cargo, vamos a hablar de gobernanza y como consumidores también podemos ser organizadores de distintas formas de comercialización. Básicamente estamos hablando de comercializaciones de cadenas muy cortas, que no haya una distancia interminable entre el que produce y el que consume, que prácticamente sean vecinos, si eso se puede, lo que se llama alimentos kilómetro cero, ¿no? O sea, lo produzco acá, lo vendo acá y estoy produciendo para mis cercanías, no pensando en una exportación, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. ¿Algo más querés No, agregar? solo para recordar de la complejidad de la definición de agroecología, ¿no? Estamos hablando de Sí, comercialización, de consumo agroecológico también, y bueno, eso nos hace pensar en que hay que trabajar mucho para poder llegar a un sistema agroecológico complejo, completo. sí. Que trabaje sobre la soberanía alimentaria, no Ujú, solamente desde el punto de vista de la familia productora, sino del consumidor también. Sí ujú. que eso es complejo. Ahí estamos. Bueno, esto es medio que ya lo dijimos. Si querés podemos ir al mapita de SPG y vamos a... Dale. Yo veo que nos pone cara. Estas son, seguimos hablando de economía circular, sistemas participativos. Ahí estamos. Esto es interesante, sí. Porque justamente todo esto que estamos hablando, incluso hasta lo productivo, se puede resumir, ¿no? En este modelo de, voy a decir comercialización, pero alguno me va a pegar, no es solamente de comercialización, pero para empezar a hablar, ¿no? Este modelo de comercialización, que son los sistemas participativos de garantía, análogos, complementarios, o alternativos a las certificaciones agroecológicas, digamos, nos puede llevar en un principio a pensar que es como una certificación, si bien lo es, pero es mucho más que eso, ¿no? Es también dar un marco organizativo a la producción y a la identificación diferencial de algunos productos que se dan dentro del esquema agroecológico. En la Argentina ya se relevaron 38 procesos de sistemas participativos de garantía e involucran o nuclean 730 familias productoras. Estos sistemas participativos de garantía se pueden dar con diferentes marcos normativos. Pueden ser un sistema participativo que sea espontáneo, autorregulado. Hay veces que se asocia también digamos, al comité o al grupo de acción, a los municipios. En ese caso se da lugar a ordenanzas para justamente enmarcar estos sistemas participativos de garantía. Quizás el más paradigmático, con más antigüedad, es el que lleva adelante el Grupo Agroecológico Las Tres Colonias con la asociación o la organización Incupo en Bellavista, Corrientes. No, bueno, hay muchos otros, hay en Villarino, hay en Mar del Plata, en Misiones, en Córdoba. Justamente hay leyes de agroecología en Misiones, Chaco y La Pampa. Pero justamente la de Misiones ya está reglamentada y en funcionamiento hace muchos años con, digamos, los sistemas participativos de garantía en su articulado. Quiere decir que ya están regulados a nivel provincial. No es Exacto. esto absolutamente una necesidad, ¿no? Que esté organizado a nivel provincial, pero da un marco y ciertos beneficios de apoyo del Estado. En otros sectores, como decía el Grupo Agroecológico de Las Tres Colonias, funciona a nivel municipal perfectamente.
Hay otros ejemplos que incluso son nucleados por universidades, como en la UBA, en La Plata. Bueno, hay muchos modelos de sistemas participativos de garantía. Bien. Pasar al... Bueno, ahí estaba la foto de Misiones. Y casi ya para cerrar, podemos mostrar este mapa de un relevamiento que se hizo sobre sistemas participativos en la Argentina. Fíjense todos los municipios, ¿no? Los municipios que están trabajando en esto, que se visualizan en el mapa, y las organizaciones que están integrando, ¿no? Ahí aparecen escuelas, universidades, gobiernos provinciales, municipales, INTI, INTA, SAFSI, SENASA. Este documento se puede compartir, fue armado por el INTA, SENASA, la SAFSI o NAFSI en el último momento y la Dirección Nacional de Agroecología. Lamentablemente ahora ya la INAFSI y la Dirección Nacional están discontinuadas, pero bueno, digamos, este trabajo se armó y los grupos de trabajo donde participaron personas de estas organizaciones todavía se encuentran activas en el territorio. Bien. Bueno, algunas cosas que nos fuimos encontrando a lo largo del derrotero agroecológico y que hacen que, digamos, ¿por qué si todo es tan maravilloso la agroecología no es el paradigma dominante? Sería una pregunta. Bueno, porque hay una serie de limitantes estructurales que tenemos. Este, una es la precariedad en la tenencia de la tierra es una del fundamental, o al menos por lo que me ha tocado trabajar, digamos, los productores o las familias productoras en su mayoría tienen que arrendar. Y ese arriendo está en función de un rendimiento calculado con el paradigma convencional o dominante y por lo tanto les es difícil implementar cualquier estrategia que signifique poner en riesgo este alquiler de la tierra que están haciendo. Eh, Otra limitante que hay y que no está puesta acá, pero que existe también, es la escasa formación de la mayoría de los agrónomos que pueden llegar a ser, digamos, consultados para poder abordar un sistema de transición agroecológico. También es un sistema emergente la agroecología dentro de la formación superior. Así que, como paradigma emergente, podemos decir, bueno, que hay muchos más agroecólogos que cuando yo me recibí de agroecóloga, que éramos 4 o 5 en todo el país, pero todavía no somos la mayoría. La otra es, bueno, la convivencia de los dos sistemas, ¿no? Es difícil entrar en una transición cuando todo lo que me rodea es el paradigma dominante. Eh, y se hace difícil, ahí menciona lo que es la deriva de agroquímicos, se hace difícil por eso y se hace difícil por otra serie de cuestiones, por ejemplo, la falta de herramientas adecuadas. Las herramientas, el parque de herramientas del cual yo puedo disponer, responden al paradigma dominante, no al paradigma emergente. Entonces, tengo una serie de dificultades. Rodri, ¿querés agregar alguna más? No, no, solamente decir que, bueno, para justamente morigerar estas limitantes está el principio de gobernanza responsable, que es donde tenemos que trabajar activamente y, bueno, muchas de estas cosas se pueden ir paliando. De hecho, en algunos lugares hay algunas experiencias muy positivas sobre la precariedad de la tenencia de la tierra, ¿no? Bueno, la deriva de agroquímicos con las ordenanzas de retiros. Bueno, hay herramientas para ir salvando algunos de estos problemas, pero no está exento de esfuerzo para lograrlas. Exactamente. Bien.
Bien, yo no alcanzo a ver, tengo No, una barra ahí de más o herramientas, menos lo que ya veníamos la, diciendo, la podemos pasar rápido. actividades. Sí, sí, gestionar proyectos de financiación, justamente, desarrollar una mirada integral. Siempre estamos hablando de gobernanza, ¿no? Que Exactamente. al final decidamos tiempo para las preguntas. Claro. Acá Ejemplos hay de distintas normativas. ejemplos, Sí, exactamente, de cosas que ya están, digamos. Esto no es una limitante, que sino al contrario, son cosas a las que nos abrazamos porque están. la ley, Bien. la Uy, veintisiete perdón. mil. No, no, era para Sí, repasar justamente una ley muy importante que fue la 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar. Justamente en su articulado tiene los sistemas participativos de garantía, ¿no? bien. Lamentablemente, todos esos artículos no fueron, hasta donde sé, no fueron reglamentados, así que no está activo, o no está activa esa parte. Pero bueno, es una ley excelente para el enfoque que nosotros estamos hablando. Bien. Bueno, Aquí volvemos para un repaso. sí, esto es un repaso justamente con los principios de de la agroecología desarrollada por la DNA, para que veamos justamente, ¿no? Los agrupamos por su forma de acción, ¿no? Tenemos los colores verdes que actúan o los podemos llevar adelante en un agroecosistema, en una finca, que son los que después van a dar la eficiencia y la resiliencia, ¿no? Es que nosotros podemos hacer eficiencia de la nada, Sí. digamos, comprando la eficiencia en De cualquier otra el manera, mercado. claro. Claro, Sí, sino que lo que nosotros hacemos eficiencia justamente manejando el reciclaje, manejando la diversidad, la regeneración de los suelos, tanto eficiencia como resiliencia. Y después, está bueno, bien. lo que vimos antes, están los de contexto, que es la participación intersectorial, la economía circular, el enfoque de paisaje, que es importante y me alegro mucho que la DNA, bueno, los que estuvimos participando, ¿no? Porque no fue solamente el grupito de la DNA, sino lo que convocó la DNA, el enfoque de paisaje, que es muy interesante, que la FAO no, por lo menos no está tan claro entre esos principios. Exactamente. Bueno, podemos ir a ver al final que está el relacionamiento de estos principios, que es donde se ve o se visualiza la complejidad, ¿no? Bueno, cómo van interactuando y cómo se van interrelacionando esos principios entre sí para poder lograr una experiencia agroecológica. Acá ya no estamos hablando ni de una chacra ni de una finca, sino que podemos hablar de experiencias agroecológicas, ¿no? Porque agroecológico puede ser hasta una experiencia de comercialización, como decíamos antes. Pero bueno, hay Exactamente. claro cuáles son, ¿no? Las que decíamos antes, las verdes que se aplican dentro de un agroecosistema, los azules que son las emergentes, cómo la sinergia, que es lo que decía al principio, se ve impactada o tiene relación con las demás, la creación conjunta de conocimiento, que es la que más flechas tiene, así que hay que poner un esfuerzo en coinnovar, en construir desde los saberes locales, los saberes ancestrales, pero sumar, por supuesto, nuevas tecnologías apropiadas. Nunca nos olvidamos de los valores sociales, los derechos humanos, y en este caso se puede ver, para hacer una digresión, que esta comisión que pensó en estos principios salió de las tradiciones, ¿no? De mencionar en esta parte como tradiciones y culturas alimentarias a seguridad y soberanía alimentaria, que es un concepto mucho más complejo y más completo, ¿no? Me parece muy atinado también esta parte. Y como decía antes, bueno, Sí, es tenemos... cierto. Perdón. No, que es cierto porque, por ejemplo, en la FAO es más de hablar de seguridad alimentaria, Ujú. pero no de Sí, soberanía. Mm. exactamente. Por eso que es mucho más completo este sistema. Sí, Así es. por supuesto, han desagregado y mejorado, ¿no? La propuesta de la FAO, así que es muy interesante. Pero bueno, acá para no tomar más tiempo de las preguntas, no sé si vos, Laura, querés decir algo más, pero era para resumir lo que estuvimos diciendo No, yo, de la complejidad. claro, ahí también dejarles nuestros contactos y agradecerles por haber estado. Nos pasamos exactamente 20 minutos del tiempo. Disculpas por eso. Pero bueno, quedamos entonces a... Dejo de compartir aquí.
Pero todavía quedan 100 personas, quiere decir que no se aburrieron tanto. Todavía estamos, todavía Creo que estamos. es el límite de la sala. Sí, no, les agradecemos a Laura y Rodrigo la presentación y haber compartido, y como ellos mismos lo dijeron, es un pantallazo, como una aproximación de lo que va a ser cada uno de los seminarios que vienen. Cada uno de todos estos temas, de todos los elementos de la agroecología que ellos estuvieron planteando, se van a abordar de forma particular en los siguientes seminarios que vamos a ir teniendo en los próximos martes. También antes de entrar a la ronda de preguntas, vamos a agradecer la cantidad de mensajes y de agradecimientos que llegan a través del chat del canal de YouTube y a través también del chat de esta plataforma de Zoom. Están representadas, para que ustedes tengan una idea, todas las provincias de nuestro país, distintas localidades de cada una de ellas, y también tenemos participantes de Brasil y Chile. A todos ellos les agradecemos la participación y el estar todavía aquí presentes. Hay una variedad de preguntas, muchos de ustedes han estado consultando en el chat, tanto en el de YouTube como en el del Zoom. Quedan los links donde van a quedar grabadas todas estas charlas de seminarios en YouTube, y también va a haber un canal de Telegram donde se va a ir subiendo toda la información que tiene que ver con las presentaciones de cada uno de estos seminarios. Vamos a empezar con las preguntas, varias de ellas tienen que ver, van para Laura o Rodrigo, indistintamente, el que lo pueda ir respondiendo. Preguntan cuál es la diferencia o cuál es la vinculación de la agroecología con la agricultura regenerativa, con la agricultura biodinámica, cuáles son sus puntos en común, cómo los podemos considerar a uno y a otro. Bueno, arranco, Rodri. Bueno, en realidad hay que ver a la agroecología como un gran paraguas donde se insertan una serie de prácticas agrícolas diferentes. Las que nombraron en la pregunta, más le podemos agregar la agricultura natural de Fukuoka. No sé si nombraron la permacultura, pero la podemos agregar también. Es decir, en el mundo se fueron generando en simultáneo o no diferentes propuestas de prácticas que bien pueden ser consideradas agroecológicas. Si bien la agroecología en sí se nutre como práctica de lo ancestral, ¿sí? La agroecología es, digamos, la única ciencia que fue desde el cono sur a Europa. Todas las ciencias a nosotros nos llegaron de Europa para acá. Nos trajeron la física, la química, ¿sí? En cambio, la agroecología fue de acá para allá, porque el basamento, digamos, de la práctica es de los pueblos ancestrales. Pero esto no quiere decir que otras propuestas surgidas en otras partes, como las biodinámicas, o la permacultura, o la agricultura natural, no puedan ser también ser consideradas como propuestas agroecológicas. Rodri, ¿vos querés agregar algo más a esto que se me haya pasado? Sí, sí, digamos, toda la mención de esos distintos tipos de formas de producir y de ver, digamos, el mundo productivo, por supuesto tienen áreas de solapamiento, en algunos casos, y en otros casos la agroecología podría verse como una alternativa, ¿no? Pero o sea, tendríamos que hablar un rato largos para hacer esos contrapuntos. Incluso hay veces que tienen que ver más por la normativa que por los conceptos básicos. De hecho, hay autores y practicantes de la agroecología como Jairo Restrepo, que él no habla de agroecología, sino que habla de producción orgánica, y sigue usando esa terminología orgánico. Ahora, nosotros en Argentina tenemos una ley, la ley de producción orgánica, que es muy específica, ciertos protocolos y ciertos pasos para la producción orgánica, que nosotros encontramos algunas diferencias con la agroecología. Por ejemplo, la certificación, como decíamos antes. Sin embargo, y ahora vuelvo para atrás otra vez, hay muchas experiencias orgánicas que también son agroecológicas. Entonces depende mucho después vuelvo a decir, de la normativa y de la práctica. La herramienta que nosotros tenemos son los principios.
Esos principios, la FAO, principios o elementos, respecto de cómo lo llama la FAO, también tienen formas de medirse. La herramienta TAPE, que por sus siglas en inglés significa una herramienta para evaluar la performance agroecológica, es justamente una medición del grado de agroecología. Entonces, a cualquiera de estos sistemas productivos en la práctica, o sea, de ideas productivas en la práctica, la podemos medir con la herramienta TAPE y vamos a tener al menos una referencia de qué tan agroecológico es esa experiencia. Sí, ahí me acotaban que los pueblos ancestrales tenían conocimientos de física. Yo no dije que no lo tuvieran. No sé cómo escucharon. Lo que estoy diciendo que la ciencia física, la física como ciencia, nos vino desde Europa, ¿sí? Ujú. Como Como vinimos también nosotros, la de literatura. Laura. Claro, también la No todos, pero literatura nos muchos. vino. Y trajimos Claro, muchos la literatura también. también, y no quiere decir, claro, que no hubiera poemas en lenguas ancestrales, pero digamos, dentro del sistema prusiano de educación, que también nos vino desde Europa, nos enseñan la ciencia con el enfoque europeo, con el nacimiento europeo. A eso me refería. Y Eh, ya que introduciste en la ciencia es cuando empezamos a hablar de las epistemologías alternativas, ¿no? No solo exactamente. de práctica, de movimiento, sino que tenemos que aprender a pensar una forma diferente de hacer ciencia digamos, la ecología, ¿no? Para construir conocimiento en la agroecología. Ornella, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Porque a mí, como no estuve mirando el Sí, chat, sí, acá tenemos más. Hay demasiadas preguntas, tanto del YouTube, estamos tratando de agruparlas en unas más claro. integradoras para que puedan abarcar ustedes sus respuestas. Otra de ellas tiene que ver, cuando ustedes hablaban al principio de suelo vivo, de buscar, de aumentar la biología del suelo, varias preguntas tenían que ver cómo se podía hacer en lugares de espacios reducidos, o bien qué tipos de labranzas eran las más adecuadas, cuál de esas labranzas era, digamos, la más propicia para mejorar la biología del suelo. ¿La siembra directa se considera una práctica agroecológica? Bueno, arranco. Dale. A ver, en ¿cómo podemos aumentar la biología del suelo? Como dijimos hoy, con todo lo que sea, por un lado, incorporar materia orgánica y por otro lado, tratar de lastimar lo menos posible a ese suelo. O sea, respetarle sus ciclos de producción y respetarle sus ciclos de nutrientes. Eso por un lado. La pregunta que dice si la labranza mínima o la labranza cero puede ser considerada agroecológica, yo diría que puede ser utilizada la labranza cero dentro de un sistema que yo llevo hacia la transición agroecológica. Lo que no quiere decir que pueda transformar un sistema vulnerable o frágil en un sistema de alto rendimiento como se quiere hacer. Digamos, la labranza cero está muy bien pensada para justamente poder hacer alguna siembra de algún cultivo o de alguna pastura, pero, digamos, no cortemos los ciclos de alternancia entre la ganadería y la agricultura, porque entonces vamos a estar cayendo, por más que estemos usando un buen implemento, vamos a estar haciendo macanas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, para utilizar las maquinarias de siembra directa, tengo que ver cómo hago el control previo digamos, del cultivo que yo tenga ahí en ese momento, porque si para usar la máquina de siembra directa tiro 800 litros de glifosato por hectárea, entonces no, mira, no es problema de la máquina, es problema del manejo que estás haciendo.
¿sí? Entonces, si vos me decís, voy a hacer un cultivo de cobertura, después lo voy a planchar y sobre eso voy a usar una máquina de siembra directa, bueno, yo te digo que está bien, digamos, que está bien pensado. Ahora, las máquinas son máquinas. Yo tengo que ver, como parte de ese agroecosistema, tomar una decisión responsable, ¿no? Una gobernanza responsable. Rodri, ¿vos le querés agregar algo más a la pregunta? Correcto lo que vos dijiste, o sea, no, la herramienta como herramienta en sí, por supuesto que no es negativa, incluso hoy hablamos de cobertura. Si, Claro, esa labranza deja cobertura, por supuesto que cumple con las prácticas para, digamos, lograr principios agroecológicos. Ahora, el problema es que normalmente la siembra directa en el paradigma actual viene acompañado del paquete tecnológico con agroquímicos, que justamente es lo que dañan también el suelo. Y muchas veces lo que promete la siembra directa de dejar cobertura, en algunos casos no la deja, según el cultivo, no estaría dejando la cantidad de materia seca y raíces vivas que son necesarias justamente para la formación de materia orgánica. Entonces, bueno, o sea, no es una respuesta lineal, pero sí podemos decir que obviamente de la pregunta de la herramienta en particular es positiva. Ahora, cómo claro. se la usa es otra. ¿Cómo la usás? Ah, Ahí está el tema. Claro. Bien, perfecto, gracias. Vamos a ir entrando hacia a una de las últimas preguntas para poder ir sellando en tiempo y forma el seminario. Y una de las cuestiones que también consultan y tienen inquietud es establecer cuál es la diferencia cuando se habla de seguridad y soberanía alimentaria. ¿En la agroecología se consideran de la misma manera? ¿Son sinónimos o no? Rodri, ¿querés empezar vos? bueno, yo arranco. Seguridad alimentaria es justamente tener la cantidad suficiente y el acceso a los alimentos, más allá de dónde provengan o de quién los cultive. En cambio, soberanía alimentaria es la capacidad de los pueblos, justamente en este caso de nosotros los argentinos, de las regiones, de las comunidades, de decidir decidir cuáles son sus alimentos, ¿no? Y que no sean avallazados por nuevas especies o nuevas formas de alimentación. Tiene esa diferencia, pero acá también hay espacio de solapamiento, ¿no? Si hay soberanía alimentaria, es muy probable que se esté cumpliendo la seguridad alimentaria. Sí, está bien, yo no voy a agregar más que eso, solo un ejemplo, digamos. Seguridad alimentaria, te doy una caja de alimentos. Soberanía alimentaria, podés alimentarte de todo la variedad de alimentos que crezcan en tu entorno, porque fuiste parte de la decisión de qué se producía y qué no se producía. Estamos más cerca de la seguridad alimentaria que de la soberanía hoy por hoy, ¿sí? Pero bueno, Y como última pregunta, otra pregunta. para sellar este primer seminario, nos consultan, ¿cuándo podemos considerar que la agroecología es transformadora? Bueno, Laura, te ¿Cuándo dejo. podemos? A ver, ¿cuándo podemos considerar? La agroecología es transformadora desde que la empezás a investigar, desde que empezás a pensar en términos de agroecología, ya es transformador. Primero es transformador para la cabeza de los que deciden. Ahí empieza la primera transformación. No hay posibilidad de llevar la agroecología a la práctica si primero no se transformó la cabeza del que va a llevar adelante la práctica. Y después la agroecología transforma el ambiente, transforma el agroecosistema, porque lo hace diverso, porque hace que intervengan en las decisiones más personas, lo que decíamos recién de la diferencia entre soberanía y seguridad, porque hacen que intervengan en las decisiones de qué y cómo se investiga, ¿sí? Entonces,
Eso es transformador de por sí, más allá de que vos ves el lote distinto. Digamos, una gran diferencia entre la agricultura orgánica, que yo no la nombro nunca como agroecológica, entre lo orgánico y lo agroecológico. Una gran diferencia es, digamos, lo que se llama el diseño. En el productor orgánico sigue exactamente con el mismo diseño que el convencional, de hecho puede hacer un monocultivo. De hecho, la casa esta de comidas rápidas, ¿cómo es? No me sale el nombre. Bueno, McDonald's. tienen McDonald's, gracias. Tienen hectáreas y hectáreas de lechuga orgánica. Todas iguales, todas idénticas. Entonces, ¿es orgánico? Y sí, es orgánico, lo tiene certificado y todo. Pero ¿es agroecológico? Y no, mira, tenés 5 millones de lechugas todas idénticas, yo te diría que estamos mal. Lo primero que nombramos de la agroecología es la biodiversidad, ya entramos mal desde ahí. Entonces, más allá de que la agroecología te transforma el diseño, te transforma el diseño de tu explotación, de tu campo, de tu chacra o de tu emprendimiento, cual sea, primero hubo una transformación de tu cabeza. Si no, no podés empezar, no vas a abordar nunca lo que es una transición agroecológica. No sé si es para ese lado iba la pregunta o yo la agarré para el lado de los tomates. No, está No, perfecto. creo que está bien respondido, Laura. Yo te entendí perfecto y creo que todo quedó reclaro. Es que aparte, realmente está en la misma definición, ¿no? Que es, si estamos hablando de que tenemos que iniciar un cambio de paradigma, que tenemos que avanzar hacia una transición, bueno, estamos hablando de que la agroecología es transformadora. Ahora, ¿cómo se hace esa transformación? Bueno, hay algunos autores que han propuesto algunos caminos de cómo hacerlo, que son bastante atinados, sobre todo para sistemas, por ejemplo, los pampeanos, y no para otros. Esto de ir caminando hacia primero la eficiencia, la ecoeficiencia, luego hacia la sustitución, luego el rediseño del sistema, como decía Laura, que no nos quedamos ahí. Luego del rediseño viene esto de la comercialización y luego la aparición de estos nuevos sistemas alimentarios, que sería la transformación madura o clímax, si cabe la palabra. Pero siempre tendría que ser transformadora, pero no está exenta de acción, ¿no? Si nosotros estamos esperando que suceda la transformación, eso no va a ocurrir. Y como veníamos en el transcurso de la charla, ¿no? Haciendo algunos parates de dónde está la acción, y bueno, en la no solamente en la práctica, está en la práctica productiva, está en la gobernanza, está en los SPG, siempre está latente el accionar o la acción atrás, ¿no? Y bueno, y eso es lo que la hace transformadora. Perfecto, Rodrigo, perfecto, Laura. Bueno, les agradecemos realmente la presentación, este gran abanico de posibilidades que nos han abierto y nos han presentado y las cuestiones que vamos a poder ir abordando en estos seminarios. También queremos hacer extensiva el agradecimiento a todo el equipo de comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ellos han permitido que podamos transmitir este seminario y todos los siguientes a través de la plataforma de Zoom y a través del canal de YouTube. También al equipo de comunicación de la Experimental de Balcarce, quienes colaboraron en lo que fue el diseño del flyer para la difusión de esta actividad, a todos los integrantes del equipo de trabajo de la red AED, de la Red de Agroecología del INTA, en especial a los del equipo de Educación y Comunicación, que por más que ustedes vean 2 o 3 caras, somos un montón las que estamos por atrás y estamos trabajando, en especial también a César Gramaglia, él quedó afuera, no pudo ingresar al Zoom, pero es uno de los que propició y gestó este ciclo de seminarios. Y también a todos ustedes que nos están acompañando del otro lado, porque si no tuviéramos la recepción o el interés que demostraron, no podríamos llevar a cabo adelante esto. Además, dos países que no nombré, que omití, es de México y Colombia, que también nos están acompañando, y digamos, todas las personas que desde un punto u otro de la República Argentina
cuentan con su presencia. También aprovechamos esta oportunidad para invitarlos al segundo seminario, que va a ser el próximo martes, en el mismo horario, de 14 a 16 horas, y donde la temática que se va a abordar es los modelos productivos y el efecto que tienen sobre una salud. Para esta oportunidad nos van a estar acompañando el doctor Rafael Lakjamonovich y el doctor Damián Berseñasi, quienes tendrán la oportunidad de comentar sobre estos aspectos a toda la audiencia. Les agradecemos, les comentamos que van a poder acceder a la grabación de todos los seminarios por el link de YouTube que hemos compartido por los chats y también a través del canal de Telegram que se abrirá para subir todas las presentaciones y cualquier información adicional que tiene que ver con el tema. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y los esperamos en los próximos encuentros. Saludos. Muy Muchas buenas tardes gracias. a todos y un Chau, chau. abrazo grande a mis compañeros de ProHuerta. Muchas gracias. Chao, chao.